La Defensoría del Público trabaja en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, pensando que es un derecho de las audiencias de la radio y la televisión que se promuevan tratos igualitarios entre mujeres y varones, no estigmatizantes ni discriminatorios en los medios. Entonces, para eso hacemos una tarea pedagógica permanente, por un lado con la ciudadanía, dando cuenta de cuáles son los derechos, porque nadie ejerce un derecho que no conoce. Y por otro lado, hacemos un trabajo muy intenso con los distintos actores del campo de la comunicación y también del campo educativo para poder reflexionar sobre la construcción de los discursos en los medios, para poder deconstruirlos, desnaturalizarlos, pero también para pensar en nuevas propuestas, ¿no? En cuáles serían esos discursos inclusivos, plurales, diversos, que deberían estar presentes en los medios audiovisuales. Una comunicación con perspectiva de género debería incluirnos a todos, a todas, pensar en la diversidad, pensar en la heterogeneidad de nuestra sociedad y que estemos todos y todas representados. Eso sería una comunicación con perspectiva de género, evitando, vuelvo a repetir, los estereotipos, evitando la reproducción de estos patrones que no hacen más que sumirnos nuevamente en las desigualdades. Una comunicación con perspectiva de géneros sería maravilloso tener una comunicación y medios con perspectiva de género o hechos desde la perspectiva de género, ¿no? Porque eso daría cuenta de una sociedad que ha ido evolucionando. Además, recibimos los reclamos y consultas de las audiencias de todo el país vinculados al acceso a los medios de comunicación, pero también a las representaciones en los medios de comunicación. Y lo que hace la Defensoría en el caso de los reclamos por las programaciones es solicitar los materiales de esos programas, analizarlo desde una perspectiva interdisciplinaria, una mirada jurídica, pero también una mirada sociosemiótica. Y en el caso de que haya vulneraciones de derechos, nos reunimos con los medios de comunicación, con las productoras, con las agencias de publicidad, con las marcas, para buscar de manera colectiva la forma de reparar esos derechos que fueron vulnerados. Lo que hacemos es transmitir la voz de las audiencias a los medios de comunicación, hacer de puente, y además generar acciones concretas dentro del campo simbólico para que esos derechos sean reparados. Las maneras pueden ser desde pedidos de disculpas públicos, producción de nuevos informes, emisión de spots que den cuenta de los derechos que están consagrados en la Argentina. Entonces, distintas modalidades que dependen también de la creatividad colectiva y de lo que las audiencias esperan, porque la Defensoría pregunta cuál es la expectativa que tiene sobre el reclamo que formula y en función de eso también transmitimos esas inquietudes. Entonces, es una tarea compleja, ardua, pero que tiene que ver con pensar la comunicación como un derecho y no como una mercancía, ¿no? Ese cambio de paradigma, esa transformación cultural necesaria que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea, y en parte es tarea de la Defensoría promover esos derechos. Es necesaria urgente una perspectiva feminista. Nosotros insistimos mucho con el tema del lenguaje, ¿no? Porque género también a veces lleva a una construcción equívoca o que da a la confusión. Por ejemplo, se pregunta, cuando una mujer mata a un hombre, ¿es violencia de género? Por supuesto que no, porque el género incluso se puede decir que casi es un género, como dice una feminista amiga española, parece el género, una tela. Entonces, hablar con palabras precisas ya va construyendo un mundo más igualitario. Y romper, bueno, empezar a tener esta mirada de gafas violetas, también como dicen las españolas. Las mujeres no somos adornos en ningún programa, las mujeres no estamos para ser degradadas en un medio de televisión o en un medio gráfico. Es decir, es un camino largo, dificultoso, porque es muy fuerte y muy opresivo el sistema en que vivimos, pero también es un camino necesario si no queremos después lamentar femicidios o otro tipo de violencias que en Argentina son cada vez más graves. Hay una serie de pautas que presentamos desde la Red PAR,
a la cual pertenezco, que me parece interesante remarcarla, ¿no? Que son, serían tips, en realidad son sugerencias para pensar una comunicación con perspectiva de género, una comunicación en realidad no sexista, ¿no? Que tiene que ver con la utilización del lenguaje, revisar la utilización del lenguaje que tenemos. No es lo mismo decir crimen pasional, ¿no? Como ya lo estamos sacando, pero bueno, las noticias en los últimos tiempos nos dan cuenta de que eso no ha sido totalmente erradicado, ni de los medios de comunicación, ni de aquellas personas que son, por ejemplo, funcionarios públicos. Cuidar mucho la utilización de las imágenes, pensar que la persona que es víctima de violencia merece el respeto por su intimidad, parte de esa intimidad y de esa identidad tiene que ver con su imagen, el resguardo por esas imágenes. También tiene que ver con pensar que la violencia de género es un delito, ¿no? Y enmarcarlo como un delito, mantener la temática en la agenda de los medios, ¿no? No es algo que ocurre, un femicidio no es algo que ocurre y yo lo pueda solamente tratar como una noticia, ¿no? Que surge y se evapora al día siguiente porque la tapan otras noticias, ¿no? El femicidio o la violencia extrema física hacia las mujeres tiene que ver con todo un circuito de violencia que está instalada en nuestra sociedad y que es necesario deconstruirla para poder pensar otras maneras de vincularnos. Eso por un lado. Después, otra de las varias consignas que tenemos allí en el decálogo tienen que ver con pensar también siempre que cada noticia que presentamos que tienen que ver con violencia de género, son momentos de oportunidad para difundir los teléfonos, los datos de organizaciones, de instituciones, ya sean estatales o privadas, de la sociedad civil, que trabajan la temática, ¿no? Porque es una manera de acercarle a esas mujeres que están en una situación de violencia o que están interesadas en conocer acerca de la temática, la posibilidad obviamente de acceder a esa información, que es lo que quizás les va a abrir la puerta para poder salir de esa situación concreta. Cuando las mujeres aparecen solamente como objeto, como víctimas o asociadas a roles reproductivos y no son representadas en otros espacios, la subordinación se refuerza y la desigualdad se sostiene. Entonces, los medios de comunicación son parte del problema, pero podrían ser el escenario perfecto para que esto cambie. Cuando los medios sean el lugar donde se cuestionen los estereotipos y el espacio donde se promuevan relaciones igualitarias entre varones y mujeres, podrán ser parte de la solución. A nuestros queridos televidentes, a quienes nos acompañaron lunes tras lunes, quienes esperaron el programa con ansias, les queremos contar que este ha sido el último programa de Ser Humano, que nació como parte de una campaña televisiva que hicimos con mucho compromiso y profesionalidad. Y queremos agradecer en este sentido a todos los expositores que se tomaron el tiempo para ser parte de esta campaña y contar y compartir sus experiencias de trabajo y conceptuar y acercar a la gente las diferentes temáticas que fuimos abordando. También un gracias enorme a Karina Carestía, quien se ha hecho cargo de la producción periodística con mucho compromiso y profesionalidad, y a todos ustedes que nos acompañaron día tras día y lunes tras lunes. Esperamos haber contribuido y haber aportado a la concientización sobre las diferentes temáticas y ser un aporte valioso para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Les agradecemos muchísimo y esperamos encontrarnos pronto por algún otro medio o canal.